Le Filemón, total. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Antes de nada, darle las gracias a Javier por venir hoy y a vosotros por estar aquí, porque yo siempre digo que en días como estos se da uno cuenta realmente a quién le interesa el conocimiento y las campañas impresentadas de publicidad, y quién les interesa cosas mucho más superficiales como el fútbol y esas cosas. Pasárselo bien, Pero estoy convencido de que Javier nos va a contar algo que va a interesarnos mucho, porque a mí me gusta definir a Javier como una especie de maverick, que él también utiliza mucho la expresión. Significa que va como un año o dos, incluso a veces hay que frenarle a Javier un poco para que no se vaya demasiado lejos y haga cosas que, utilizando la tecnología pero sin caer en el tecnocentrismo, sí que es capaz de darle una visión muy de negocio. O sea, Javier, la ventaja que tiene es que coge la tecnología más sofisticada en cada momento y es capaz de adaptarla a soluciones que suenan razonables. En este caso, con la publicidad, pues con más razón que nunca, ¿no? Entendimos que la oportunidad era muy buena, porque 3.000 impactos diarios se calcula que recibe una persona que vive en un hábitat urbano. Evidentemente eso nos lleva a una saturación cognitiva, a aprender a no ver la publicidad, y lo único que se consigue son generar como ciclos de reinversión, bajadas de precio y volver a saturar, hasta que al final todo el mundo llega a la misma conclusión, pero nadie cambia nada, excepto Javier, que sí quiere cambiar el modelo publicitario, de que no nos estén vendiendo GRPs que no significan nada, o OTS que nos dejan helados, ¿no? Así que no entretengo mucho más, simplemente le doy las gracias a Javier, y cualquier pregunta, tanto para los que están por streaming como por aquí, pues la podemos hacer al final, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Miguel, por pensar en mí. Gracias a la gente de Poultry Bytes por invitarme. Gracias a vosotros por pensar que podéis tener un buen rato aquí, o por lo menos intentar aprovecharlo. Intentaré hacerlo valer. Bueno, pues antes de nada, como Miguel, sobre mi vida, básicamente, si coges el último programa del Future TV Advertising Forum, básicamente el 85% de los contenidos van sobre cosas a las que me dedico yo. Publicidad dirigida o relevante, sistemas de recomendación, personalización aplicada o híbridos de los mencionados. iPersonalize es una consultora especializada en un tema que se llama personotecnia, que por simplificarlo muchísimo es personalización aplicada, y Singular es una agencia publicitaria especializada en publicidad dirigida multicanal. Entonces tengo un problema de formato, como aquí este muchacho. Podría estar hablando de este tema durante 3 días con sus 3 noches y tengo como 30 minutos más o menos. O sea que vamos a intentar resumir la charla en 1 minuto y luego hasta donde lleguemos y lo que se pueda aprovechar. El negocio publicitario tradicional está afano y descangachado, como en el tango, ¿vale? Además, no es un problema de que estemos en crisis. No es comparable la disminución que hay publicitaria con la disminución que hay en el PIB. La disminución publicitaria es muy superior a la disminución del PIB. Está afectando a la publicidad mucho más que podría estar afectando, por ejemplo, a los vendedores de carne o los vendedores de bebidas gaseosas, por poner 2 ejemplos. Podemos echar la culpa a la crisis, pero yo creo que es más bien un tema como el Heliogábalo, ¿no? Que las ratas se han acostumbrado al veneno y entonces la gente desarrolla una inmunidad bestial. Lo mismo que se desarrolla inmunidad a los antibióticos, lo mismo que se desarrolla inmunidad a muchísimas cosas. Yo estoy más con Jakob Nielsen, el gurú de la usabilidad, que decía aquello tan bonito hace relativamente poco de que no hay inventario relevante para comprar. Y estamos en ese momento tan tenso en el que el modelo viejo de negocio todavía no se ha ido y el modelo nuevo todavía no ha llegado. En ese momento de crisis, de transición entre modelos, que es tan molesto porque ni uno justifica todavía todo el hype que se genera alrededor, pero el otro ya se ha dado cuenta que no hay nada, o sea, también conocido como síndrome Rubalcaba, ¿vale? Bueno, entonces tenemos la gran esperanza blanca, ¿no? Larry Bird, ¿cuál? La parte de hipersegmentación, la parte de publicidad dirigida, la parte de vamos a poder dirigirnos al cliente, vamos a poder hacerlo de manera individualizada, vamos a crear mensajes relevantes, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que no es tan sencillo y hoy os voy a deprimir un poco sobre por qué no es tan sencillo. La realidad es que a nivel de gran mercado está en un estado lamentable por una serie de razones en las que entraremos en más detalle.
fundamentalmente incompletitud, trivialidad, inconsistencia, solamente centrarse en la parte sociodemográfica, muchísimo overhype. Y otra cosa que veremos que es el efecto Dunning-Kruger, no sé si alguno de vosotros está familiarizado, pero que es bastante interesante y que aporta a la catástrofe global. Entonces lo que yo propugno es que la publicidad necesita una refundación urgente gravitando sobre la tecnología y sobre la personotecnia, ¿vale? Y el problema es que hay mucho que estudiar, esa es la mala noticia. Hay mucho tema que hacer, hay muchas cosas que abordar en disciplinas muy diferentes. Y bueno, ahora, pues ya que he hecho el resumen, hasta donde podamos llegar. ¿Alguno de vosotros estuvo en la presentación de InfoAdex o vio los últimos resultados o sigue el IAB o cosas por el estilo? Bueno, no os tengo que hablar nada sobre el estado de cómo está la situación, ¿no? O sea, es básicamente Hiroshima. Y lo que es peor, les ha pillado a las agencias, bueno, ya es el tercer o cuarto año, ya estamos acostumbrados, pero digo, en su momento les pilló como viniendo de una época absolutamente de bonanza, con lo cual todavía el efecto es más dramático. He hablado mucho sobre esto en este tema, no quiero centrarme en el apocalipsis, voy a centrarme en cómo pueden ser las soluciones, porque una cosa que me he dado cuenta es que generalmente los grandes analistas publicitarios, este es un ejemplo perfecto, es el libro, ¿alguno ha leído este libro? El libro de Chaos Scenario. Bob Garfield es un autor de Advertising Age, que es posiblemente la revista más prestigiosa del sector a nivel internacional. Y en él Bob se dedica 8 capítulos a describir maravillosamente la tormenta perfecta en la que está sumida la publicidad y por qué, y dos capítulos a plantear una serie de soluciones completamente ingenuas y que realmente no tienen mucho recorrido. Por regla general, la industria tiene muchísima capacidad de reconocer cuáles son los problemas, pero luego a la hora de plantear soluciones no llega al mismo nivel de insight. Luego veremos por qué, esto también tiene una razón de ser. Jakob Nielsen, evidentemente, ha hecho ya varios estudios de usabilidad, uno de sus más famosos son los estudios termales sobre dónde posamos los ojos, y evidentemente no hace falta ser muy listo para ver que la gente hace unos slaloms por el contenido y evita la publicidad que riete tú, Dingemar Stermark. Y Jakob Nielsen dice esta cosa que es tan horrible, ¿no? Jakob Nielsen es el Chief Strategist de GroupM, que es posiblemente una de las mayores agencias de medios del sector. No hay inventario relevante para comprar. O sea, no hay inventario publicitario que realmente yo pueda dirigirme de manera relevante a la gente que hay al otro lado de la mesa. ¿Qué es lo que ocurre? Abundando un poco lo que comentaba Miguel. Al principio todos éramos muy ingenuos, nuestros abuelos, estábamos poco expuestos a la publicidad, todo lo que nos llegaba nos gustaba, nos aprendíamos los jingles de memoria y tal, pero a partir de 3.000 impactos diarios empezamos a desarrollar una armadura absolutamente impenetrable, del cual el problema es cómo hacemos nosotros para llegar a ser ese 1% que sobrevive de los 3.000 impactos publicitarios que recibimos diariamente y en el que tenemos que atravesar una armadura de bastante potencia. Luego, además, las redes sociales generan un montón de hype sobre un montón de cosas que tienen que ver con unicornios, arcoíris, elfos y gente bailando, y volvemos a la comunicación, el engagement, la paz y el amor y todo este tipo de cosas. Y luego nos damos cuenta de que pues una serie de cosas un poco desagradables, como que la primera razón por la que la gente interactúa por compañías en las redes sociales es para obtener un descuento. Esto va a encantar a Miguel. El problema es que mantener una relación humana demanda un proceso masivo, potencia masiva de procesamiento, ¿vale? 100 billones de neuronas, 1 millón de billones de conexiones, 10 veces por segundo cada una de ellas. O sea, mantener relaciones reales, ese tipo de metáforas que nosotros se han utilizado en las redes sociales, demandaría una capacidad de proceso que sencillamente los anunciantes no tienen, porque no son capaces de mantener ese nivel. ¿Cuál es realmente nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es... esta slide viene de una presentación de G+J, que os recomiendo, que es buenísima, en el que básicamente lo que viene a decir es, oye, somos prisioneros de la metáfora que hemos generado alrededor de las redes sociales, lo del engagement, lo de todo ese tipo de cosas. Es muy complicado, no hay ancho de banda y, francamente, la tarea del publicitario no es generar entusiasmo, sino sobrepasar la indiferencia. Ser ese 1% de cosas que pasan la armadura. Con ser ese 1% de cosas que pasan la armadura nos deberíamos dar por satisfechos. Generar entusiasmo ya entra dentro de las tareas de Hércules. ¿Vale? Esta frase es muy buena. La indiferencia es el poder, la fuerza más poderosa del universo, hace que todo no tenga sentido y el amor y el odio no le aguantan un asalto.
¿vale? O sea, fijaos mucho que yo tengo muchos problemas con la semántica de las redes sociales, cuando en realidad lo que deberíamos centrarnos es en eso, intentar agujerear la armadura que tiene todo el mundo. Entonces, superar la indiferencia es una bestia de dos piernas. En uno está todo lo que tiene que ver con branding, ¿vale? Tiene todo lo que ver con generar brand equity, generar un buen storytelling, generar un buen contenido, generar multitud de cosas, utilizar transmedia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el otro está la relevancia. La relevancia es la capacidad de que el mensaje que te transmitan sea el que tú quieres, cuando tú quieres, por el canal que quieres, en el momento que quieres. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que la aportación de cada uno de estos es un 30-70. Esto es donde ha puesto todos los esfuerzos la industria y aquí está todavía en un periodo preinfantil, en la parte de la generación de relevancia. El santo grial de la industria es la generación de relevancia personal. Aquí hay un comentario de Lee Pariser en The Filter Bubble diciendo que la carrera para proporcionar relevancia personal empezó en el 1995 y más que ningún otro factor, esto es posiblemente lo que ha hecho el Internet que conocemos hoy en día. Ben Kuntz dice que la personalización es el Great Pumpkin, algo así como el santo grial, lo que busca todo el mundo del universo de la publicidad. Casi siempre estamos ahí y cuando algún día llegue será realmente grande. Y este anuncio en The Guardian, básicamente lo que viene a decir que cuando consigamos llegar a esa gente que consume ahora contenidos de manera personalizada, ese será el cambio más importante en el paisaje de la publicidad en UK desde la primera comercial que se hizo, la primera anuncio que se hizo para una pasta de dientes en 1955. O sea, hay una intuición por parte de una serie de gente de que realmente, pero el problema es que ¿dónde está? ¿Dónde hay ejemplos positivos? ¿Dónde se está haciendo bien? ¿Por qué no hay más ejemplos? ¿Por qué con tanta gente dándole vueltas alrededor de esto no se ha llegado a esto? Como le gusta decir a Miguel también, la gran promesa incumplida de las redes sociales es que los anunciantes podrían dirigirse a los consumidores de manera directa y targetizada, cosa que no se ha podido cumplir. ¿Y dónde ha estado el error? Pues como en todo no es un análisis simple, es un error en multicapa. El fundamental es no prestar atención al backbone. O sea, la mayor parte de las estrategias de innovación que hemos chequeado trabajan en los mismos vectores tecnocéntricos, ¿de acuerdo? Vectores que tienen que ver con tecnologías touchscreen, los Surface, los iPad, realidad aumentada, geolocalización, biométrica, para los móviles, digital signage, que son maravillosas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay una estrategia subyacente que cosa todo, que cosa todas las aplicaciones técnicas. Lo que realmente cuenta es la capacidad de generar una experiencia personalizada de usuario. ¿Vale? Vamos a prescindir de aspectos de innovación meramente relativos a infraestructura tecnológica, como cloud computing, green IT, todo este tipo de cosas. La capacidad de generar relevancia dentro de la experiencia que tiene esa persona, en concreto con el contenido publicitario. Y para dar de verdad una experiencia customer-centric es necesario tener muchas cosas en su lugar. Y es lo que llamamos el customer-centric backbone. Entonces hay un montón de cosas que hay que estar en su sitio, desde un profiling avanzado, sobre el que hablaremos hoy, Customer Experience Management, orientado al cliente, del que acabo de dar un seminario en el ICEM, temas de publicidad dirigida, fidelización avanzada, tecnologías de recomendación, social CRM. He publicado sobre la mayor parte de ellas y si no, estaré encantado de proporcionaros sobre todo lo demás. Hoy vamos a hablar sobre todo de profiling, ¿vale? Y todo lo demás son bells and whistles. Todo lo demás es sobre esa base, lo que tú construyas sobre eso es fantástico, ¿de acuerdo? Pero si no hay bizcocho, no hay pastel, por más nata que le pongas y por más guindas que le pongas. Entonces, sobre la parte de perfilado, hay errores muy gordos que son comunes y clásicos en el perfilado de usuarios. A la hora de hacer segmentaciones efectivas, hay muchísimas limitaciones en las técnicas actuales, en las técnicas de clustering. ¿De acuerdo? A mí en la facultad, no sé si fue el primer día o fue el segundo, pero desde luego que me enseñaron lo que significaba NINO y GAIGO. Nothing in, nothing out, garbage in, garbage out. La mayor parte de las segmentaciones que se están haciendo son sobre bases de datos. Yo conozco la mitad de las bases de datos de aproximadamente la mitad del IBEX 35 y el rango de las bases de datos suele ir entre lo penoso y lo patético. Todo lo que hay entre medias. Clustering sobre ese tipo de datos te genera cosas que evidentemente son solamente levemente mejores que nada, pero realmente no son buenas conclusiones. La gestión, la entidad y el perfil en Internet, algo sobre lo que también ha escrito muchas veces Miguel. El atroz asalto que está sufriendo nuestra privacidad en aras a conseguir datos como sea.
y los mecanismos de captura de información no existente, que luego veremos que son la inmensa mayoría de los datos relevantes para hacer campañas publicitarias, no están capturados en ninguna parte. Nosotros tenemos una serie de temas llamados sobre mitos, sobre fidelización, que vemos en un seminario en el ESIC, y algunos de ellos son muy relevantes para lo que estamos hablando. Hay un mito que es: las compañías tienden a saber quiénes son sus clientes. Lo que os estaba comentando, las bases de datos de la compañía, por regla general, y de las grandes compañías, no quiero hablar cómo están en las pymes o cosas por el estilo, están muy mal. La horquilla tradicional de datos relevantes sobre datos totales se mueve entre el 10 y el 15% para esfuerzos publicitarios. Esto socava también el Big Data, esto socava muchísimas cosas. La mayor parte de la información que se tiene no es relevante, o no nos proporciona un insight que realmente mueva a la gente a ir a ese 1% de atención al mensaje que estamos enviando. Todo este problema mina todo el Business Intelligence, todo este problema mina todo el Big Data. Nos lleva al siguiente mito: las compañías tienen perfiles claros y detallados de sus clientes. Perfil clásico, ¿no? Aquel de mujer casada de 45 a 55 años, que evidentemente, pues lo que digo siempre, ¿no? Engloba Alaska y engloba una botella, cosa que nos lleva al contraste entre... O sea, a esta gente siempre nos sorprende en el momento en que intentamos categorizarlos sociodemográficamente, ¿no? Por ejemplo, una categorización sociodemográfica real incluye cosas como una especie de segmentación simultánea que divide atributos de tipo de actitud y comportamiento, demográficos y de ID, de necesidades funcionales y emocionales, sociológicos, y que al mismo tiempo coexiste con una segmentación de valor, que incluye atributos que no tienen valor, o tienen valor histórico, o tienen valor potencial. Este tipo de taxonomías, que es una taxonomía clásica de las que hacemos nosotros, la mayor parte de las segmentaciones no los poseen. Nos centramos en lo que es más sencillo obtener, hacemos de la necesidad virtud, y generalmente hay datos sociodemográficos sobre los que estamos intentando hacerles saltar vallas que son más altas de las que ellas pueden saltar. ¿De acuerdo? Hay un montón de atributos que son absolutamente claves, dependiendo de la naturaleza del negocio en el que estamos hablando, que generalmente no se capturan. Se tienen a lo mejor o no se usan, pero lo más normal es que no estén capturados. Cosas desde tipos de productos, esto es más lógico tener una cesta de compra, sobre todo si tiene algún tipo de traza, de esto hace uso pues compañías como el Corte Inglés, Visa y todo este tipo de cosas, pero cosas como canalidad, perfiles comportamentales, perfiles sociodemográficos es donde suele haber más cosas, pero todas estas cosas, sobre todo los de necesidad, que son de los más importantes y los más potentes a la hora de generar relevancia, normalmente no están en ninguna parte. Y para rematar, tenemos una cosa que es la gestión contextual, que es que no solamente tenemos que generar un buen perfil, tenemos que colocar unos buenos atributos, tenemos que tenerlo populado y tenemos que tenerlo actualizado, sino que nos tenemos que dar cuenta que hay un contexto que cambia dramáticamente a una persona de un entorno a otro, y nuestro comportamiento debería cambiar de manera acorde. Este señor, no sé si alguno de vosotros lo conoce, presidente de Televisa, ¿de acuerdo? Emilio Azcarra. Hijo. Este hombre tiene la visión, ¿vale? Quiere hablar de la parte de publicidad dirigida, de cómo quiere comprar, la identidad, el comportamiento y la parte del contexto. Fijaos cómo despacha la parte de contexto. ¿En qué plataforma están, a qué horas y si están en casa o no? Que esto es como despachar el Quijote diciendo era un chalao que iba dándose leches contra los molinos y que luego se muere, fin. ¿Vale? La parte de contexto es bestial lo compleja que puede llegar a ser. Puede incluir cosas de todo tipo. Este, por ejemplo, es un análisis de un modelado de contexto que nosotros hicimos para una cadena hotelera, donde nos dábamos cuenta que teníamos que diferenciar entre la misma persona cuando está de trabajo y cuando está de vacaciones. O teníamos que diferenciar de cuando estaba en familia o cuando estaba solo. Teníamos que diferenciar muchísimas cosas que no variaban de manera intrínseca su perfil intrínseco, pero que gestionaban todo lo que tenía que ver con el contexto. Luego veremos hasta qué niveles puede llevarse el contexto. ¿Vale? Afectaba segmentaciones que se convierten en segmentaciones líquidas, segmentaciones vigentes por tramos, segmentaciones vigentes por horas, segmentaciones vigentes por situaciones, segmentaciones vigentes en el que tengo que capturar información real time para saber generar ese contexto, que me condiciona completamente a lo largo de un periodo de tiempo, como es este caso. Tenemos que darnos cuenta, ¿alguno de vosotros es aficionado a la astronomía? ¿Tenéis o conocéis a alguien que tenga un telescopio? ¿Habéis visto un telescopio?
¿vale? ¿Sabéis cuál es el problema de los telescopios que no tienen motor, no? Tú básicamente te colocas un planeta y cuando quieres volverlo a ver el planeta se te ha ido directamente, porque es que se están moviendo constantemente. Cuando tú tienes datos, tu forma de tomar datos son tomas únicas en un formulario interminable. Si no planificas actualizaciones de datos del cliente, tú te das cuenta que el cliente que has mirado a las 2:07 no es el mismo que el cliente que has mirado a las 2:09. El cliente se está moviendo constantemente, ¿vale? Y entonces tú puedes tener la foto de primera comunión y entonces darte cuenta de que tu cliente es algo más parecido a esto. ¿Vale? Luego, el contexto se puede complicar hasta el infinito. Gestión de contexto externo, gestión de contexto interno, que no tiene que ver con la parte del main profile, que hemos dicho que es la parte perenne y es la parte core. ¿Vale? Aquí es donde están las esencias del perfil, atributos perennes, sea cual sea la circunstancia, como su sexo, por ejemplo. Pero claro, aquí en la parte del contexto interno ya empezamos a hablar que si son los atributos contextuales que son dependientes de la circunstancia, con un foco interno, o sea, dependiendo de sus características propias. Esto de lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, de si estás de vacaciones o estás en modo cliente, eso depende del propio cliente. Entonces, lo que llamamos contexto interno. Como contraste, por ejemplo, este es un contexto interno que nosotros modelamos para gente que viera contenido televisivo, ¿no? Entonces nos habíamos dado cuenta de que podía apetecerle ver música, podía apetecerle ver noticias, podía apetecerle ver entretenimiento, podía apetecerle ver deportes, o te podía tener ganas de echarse una siesta y ver un documental de los leones del Serengeti, ¿vale? Pero claro, es que empezamos con otras cosas que tienen que ver con lo que llaman persona in charge. ¿Alguno de vosotros se da cuenta de cuáles son las recomendaciones que hay en YouTube a la derecha? Hay vídeos recomendados y vídeos personalizados para tal. Bueno, YouTube conmigo se vuelve loco. No sabe si recomendarme heavy metal, no sabe si recomendarme baloncesto, si recomendarme vídeos de Dora la Exploradora, si recomendarme vídeos de música clásica o si recomendarme documentales clásicos. Problema, no gestiona el contexto. No sabe en qué contexto estoy. No sabe qué me apetece ver. No sabe qué es lo que puedo estar interesado en ese momento. Pero es que además, como decía Walt Whitman, todos vosotros contenéis multitudes. No sois personas unidimensionales, no sois personas... Claro, yo por ejemplo... Puedo ser el family man, puedo ser el aficionado al rock and roll, puedo ser el gafotas de marketing, puedo ser el nerd que le gusta otra serie de cosas aparte de eso y puedo ser el aficionado al Real Madrid, siendo la misma persona. La gestión de ese contexto de manera interna puede determinar de manera clarísima qué es lo que me puede apetecer ver en un momento dado. Y soy la misma persona. ¿Vale? Y luego está la parte de lo que llamamos el tanque de contenido interno, que aquí los atributos contextuales dependen de un foco externo, de cosas que no tienen que ver con tu propio locus interno, digamos, tu propio ser, sino características de alrededor. Que puede ser, por ejemplo, pues eso, la estación del año en la que te encuentras, la hora que es, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todo esto en detalle. Estaré encantado de que alguno de vosotros me pregunte cosas en detalle si está interesado, porque no es el objeto de hoy, pero para que veáis un poco la complejidad de un modelado real de contexto comparado con cómo lo despacha el buen señor. Luego está toda la parte de real-time conditioning, cosas que hay que gestionar en tiempo real con involucración directa del usuario y utilización de entornos Big Data. O sea, estas cosas que yo necesito capturar en ese mismo momento el mood, por ejemplo, para poder proporcionar una respuesta adecuada. Creo que tengo un ejemplo por aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros estuvimos cogiendo para nuestro recomendador de televisión y estuvimos identificando cuáles son los entornos que hay que capturar en tiempo real para poder recomendar a la gente entre 100 canales cuál es el canal que le interesa. Esto hay que capturarlo en tiempo real. Entonces es completamente diferente siendo la misma persona, si estoy solo, si estoy en pareja, si estoy en familia, si estoy con amigos, y detectamos que había un patrón que era, oye, mira, quiero ruido blanco. Quiero una buena vuelta ciclista, quiero un documental sobre, pues eso, los tigres de la sabana, cualquier cosa, porque lo que quiero es... oye, que es verdad que hay consumo televisivo de este estilo. O quiero entretenerme. Fijaos que esto hay que hacerlo real time, ¿vale? Si no lo tengo en tiempo real, no hay nada que hacer. YouTube tendría que capturar mi mood en real time si quisiera ofrecerme una serie de recomendaciones correctas, ¿vale? Más luego, todavía más grave, la parte del locus de control. ¿Hay algún psicólogo en la sala? El locus de control es el mecanismo de psicología de la personalidad que indica quién tiene el control sobre las acciones y puede ser interno o externo. Puede haber un locus interno, puede haber un locus externo. Un ejemplo claro de los locus de control externos es Google. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que Google decide por nosotros, tranquilamente.
Entonces vienen estas camisetas tan majas que le vienen a indicar que, en fin, que si eres tan amable, ¿te importaría involucrarme un poquito en el proceso? ¿Vale? Y aparte de eso, todavía más triste, nosotros hemos demostrado que en un locus de control externo y no involucración del usuario hay un soft cap, hay una especie de tapa que no se puede sobrepasar en la construcción de perfil y contexto de alrededor del 20%. O sea, sobre el total del conjunto de atributos relevantes a la hora de determinar que una persona es susceptible o no de recibir una publicidad determinada, si no la involucro y solamente me dedico a behavioral, sniffarle lo que pueda, como hace Google, sniffar por tierra, mar y aire, etcétera, 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 no puedo llegar más allá del 20%. Esto lo hemos comprobado con más de 400 segmentaciones. O sea, fijaos que además es que no es eficiente. Claro, naturalmente, Google, si le comparamos que tiene el 20% comparado con lo que tienen los demás, que es un 0, pues digamos que hay un cierto negocio todavía en el negocio de tener un 20 comparado con tener un 0. Pero es que hay un margen que no se puede progresar con la propuesta de valor que tiene Google. Entonces, nosotros consideramos que es hora de que el anunciante recupere el locus de control que ha entregado a la cadena de valor actual. O sea, el problema fundamental es que se parte de un axioma que es intrínsecamente negativo, que es que a la gente no le interesa la publicidad, por lo tanto, todo lo que le tome va a ser por la fuerza. Cuando en realidad el problema que tiene la publicidad es el mismo que tiene la política, o el marketing. Política, ¿cuál es la etimología de la palabra política? Polis, el gobierno de la polis, el gobierno de la ciudad. ¿Vale? ¿Qué tiene de malo eso? Sin embargo, ¿qué es lo que nos sale a la mente cuando hablamos de la palabra política? Al Capone, delincuencia organizada, todo este tipo de cosas. Son palabras que se han contaminado de manera inconsciente con la mala praxis. ¿Vale? Pues a publicidad le ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo en el que estamos superados cognitivamente, como dice Miguel. Si fuéramos capaces de colocar nuestro control en alguien que realmente velara por nuestros intereses en lugar de por los suyos y nos ayudara a tomar las centenares de decisiones difíciles que tenemos que hacer todos los días, estaríamos encantados. El problema es que Google no es esa persona, ni Facebook es esa persona, ni ninguna de esta gente es esa persona, o ese ente, ¿de acuerdo? Y ahí lo que estamos intentando, de alguna manera, es construir lo que nosotros llamamos publicidad singular, de ahí el nombre de nuestra compañía. Publicidad en el que no solamente me han tenido en cuenta, me han tenido en mi contexto, sino cosas en un momento dado, puedo decir, oye, mira, si eres tan amable, Nike tiene trabajo infantil, no quiero saber más publicidad de este hombre. Por más que insistamos, no vamos a obtener nada de esa persona, porque ya tiene una serie de convencimientos y ya tiene un posicionamiento hecho en la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ceder el locus de control si queremos avanzar realmente en la capacidad de generar influencia sobre los clientes. Entonces, claro, una pregunta como lo sé todo sobre mis clientes, pues claro, nos lleva al mito 23, el mejor mecanismo para obtener información de los clientes es mediante formularios. Es que, vamos, la gente no pertenece a Formularios sin Fronteras. Y además la propuesta normalmente de los formularios es algo así como, deme usted esa información, gracias majete. Así como propuesta de valor no es muy atractiva. Los datos tienen un valor, hay que plantear un intercambio positivo. Hay que plantear algún entorno en el que la gente obtenga algo por la información que da. Y fijaos que como driver psicológico, el soborno, o sea, el pago directo, la compra directa, es uno de los drivers psicológicos más débiles. Funciona mucho mejor la comodidad, funciona mucho mejor la utilidad, funciona mucho mejor el sentido, funciona mucho mejor la mejora del rendimiento de lo que se está haciendo que un soborno directo, por ejemplo. Y además tenemos que tener en cuenta que los datos no tienen un valor homogéneo, o sea, no me vale igual el segundo apellido que su correo electrónico, por ejemplo. Entonces hay un montón de procesos involucrados en todo esto, hay un montón de cosas relativas a todo esto, hay un montón de trabajo a la hora de construir una segmentación como Dios manda, hay un montón de temas que hay que tocar, modular y controlar a la hora de construir todo este tipo de cosas. Hay que determinar cosas como las necesidades funcionales y emocionales, hacer una taxonomía, empezar a localizar qué es lo que queremos o qué es lo que queremos dejar. Hay que generar un módulo con todos los atributos, con cosas tan abstractas como sensibilidad al precio, colocarlo donde está identificado, en qué base está, cuáles son las propiedades, cuáles son los valores, cuáles son las poblaciones en nuestras bases de datos. Estos son ejemplos reales. ¿Vale? Entonces, hay muchísimo trabajo para hacer esto bien, pero se puede hacer bien. Y ojo, que aún funciona, aún siendo trivial. ¿Alguno ha visto esta campaña en Coca-Cola australiana? Oh, fantástico. Cogieron los 150 nombres más utilizados en Australia
Y entonces hicieron una campaña que era, comparte una Coca-Cola con un amigo. Y entonces colocaron un montón de tiendas, 150 nombres, con lo cual tú le podías comprar una Coca-Cola a tu amiga, dárselo, tomarlo con él, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que esto es trivial, ni siquiera es personalizado, porque aquí en lo que entra es la estadística. Hubo colas en los sitios donde se estaba haciendo, añadieron 50 nombres más. O sea, esto es trivial, a más no poder. Y está aplicado a un entorno en el que normalmente no se puede personalizar, como es el Fast Moving Consumer Good. ¿Vale? Pues aún así funciona como un misil. La invocación a la personal, al círculo personal, al ego, para ti, es un misil. Lo que pasa es que la industria no ha sido capaz ni tiene idea todavía de cómo habilitarlo. Y ojo, que cuando es trivial deja de funcionar. Cuando LinkedIn en el 2011 llegó a los 100 millones de users e hizo una campaña de personalización de email, la gente lo recibió como, oh, qué grande. ¿Alguno de vosotros ha recibido esto? Me imagino, ¿no? El del 5 y el 10%. Y los últimos comentarios son ya prácticamente de cachondeo, ¿no? O sea, la gente prácticamente ha triturado a LinkedIn. El problema es que cuando se te ve el truco es un escenario complejo. Cuando un tema es trivial y no se te ve el truco, como es este caso, porque en Fast Moving Consumer Goods no se ha hecho nada, pues todavía funciona fenomenal. Igual que le funcionaban los anuncios tradicionales a nuestros abuelos, porque eran ingenuos, eran tiernos, eran candorosos, no tenían levantadas las barreras. Pero fíjate, la gente en un año se aperrea terriblemente. Quizás es porque aquí se ven intencionalidades ocultas con el otro, ¿no? El otro es lo que es, no nada más. Tanto en el uno como el otro está bien tirado. Pero no. Personalmente yo creo que es más un tema de que la gente ha visto el engranaje del asunto, porque esta campaña era tan trivial como esta, ¿eh? Y el tema además es que LinkedIn nos ha dado cuenta de que el 10% de 200 millones es 20 millones. O sea, así como muy especial tú, entre 20 millones de personas, no te terminas de sentir. Pero no, realmente nadie de lo que ha hecho ahí ha sido por apelar a la parte individual. Ha sido más bien por decir, oye, vamos a quedar como reyes y vamos a generar una onda de comunicación y de retweets. La primera vez funcionó, la segunda no. Y el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es ese maravilloso efecto por el que la gente que sabe de lo que está hablando y de una serie de cosas está súper insegura y no las tiene todas consigo y piensa que tiene un montón de fallas, y la gente que no tiene ni puta idea está segura a tope. También conocido como efecto preexamen. ¿Cómo lo llevas? Joder, fatal, no tengo ni idea, horrible, joder. 9,5. ¿Tú cómo vas? Bueno, yo creo que voy bien, voy suelto y tal, me da un par de 1,5. ¿Vale? Ese es el efecto Dunning-Kruger. De un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a la industria? Lo que le ocurre a la industria es que no tiene ni puñetera idea de personotecnia y está encantada con las paridas que hace, en el sentido, mira, hemos lanzado una campaña personalizada. Yo llevo 12 años dedicándome a esto y todavía me entran sudores fríos de decir, joder, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacerlo más allá. Pues esto es un síndrome bestial que está afectando a la industria de arriba a abajo. Porque claro, en un momento dado, cuando la gente se da cuenta que para hacer esa promesa no tiene datos, oye, ¿cómo lo hacemos? Pues el problema viene cuando empiezas a tirar atajos. Porque claro, construir una relación, mandar flores, invitar a cenar, ir a ver una peli que no te gusta, todo esto es muy cansado, esto es muy agobiado, vamos a tirar por la calle de en medio. ¿Alguno de vosotros ha leído este libro de Filter Bubble? Fundamental. No se ha publicado, no sé si se ha publicado en español, creo que no. Eli Paris es el primer libro de alguien que no tiene nada que ver con la industria, porque ha habido varios sobre Google y The Googlification of Everything y tal. Move.org es una ONG, una de las mayores estadounidenses. Básicamente lo que dice es que a fuerza de personalizar sin involucrarnos, toda esta gente digamos de alguna manera, nos está limitando nuestro campo de conocimiento semántico. O sea, está impidiendo el descubrimiento, está impidiendo que recibamos información de otra gente distinta a lo que nosotros queremos. Está impidiendo de alguna manera, está condicionándonos cognitivamente la información que recibimos. Y luego están vendiendo los datos que obtienen y la información que obtienen a terceros. ¿Vale? Aquí se mencionan casos de Facebook, casos de Google, etc. Os lo recomiendo de verdad, que es un libro un poco inquietante, ¿de acuerdo? Y el problema además es que este señor se despacha asumiendo que la personalización es todo lo que hacen estos filibusteros.
¿De acuerdo? Lo mismo que hablábamos de política, lo mismo que hablábamos de publicidad. O sea, recibe automáticamente una asociación negativa que no tiene nada que ver con su potencial intrínseco, sino con el uso concreto que ha hecho alguna gente de ello. Entonces, la industria ha vendido completamente su alma a la construcción de relevancia. ¿Vale? Por ejemplo, Google Plus le importa un pepino que no vuelvas más allá de que hayas hecho la primera incursión. ¿Por qué? Porque entonces ya ha linkado todo lo que has metido en Google Plus con el resto de datos que tiene de ti de cada una de las aplicaciones Google. Y en el momento que lo ha linkado y te lo ha linkado, ya puedes irte a tu casa, que a mí que hagas cositas ahí dentro me importa un pimiento. Y además lo estás haciendo en Facebook, traidor, miserable. En el momento que tú has entrado en Google Plus y Google ha hecho el link entre todos los perfiles que tienes ahí, fin de la cosa. Es una simplificación posiblemente, pero fijaos que es que Google en realidad es una agencia de publicidad, no nos olvidemos. Y lo único que le interesa es el ad targeting. Entonces, claro, está la pregunta, ¿no? Allí en el pantano, Bader, oye, el lado oscuro de la fuerza es más fuerte. No, 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 es más rápido, es más fácil, es más seductor. O sea, las cosas, ¿es más potente el hacer las cosas trapaceramente? No, es más cómodo, es más sencillo, tiene menos barrera de entrada, tiene menos esfuerzo, demanda menos de ti. Entonces, digamos que si colocamos atributos en un entorno de personalización ética versus no ética, en un lado estaría la intrusión, el pensar por ti, el esnifeo, la unidimensionalidad, la no gestión del contexto, versus el permiso, la involucración, mecanismo de intercambio positivo, multidimensionalidad, gestión del contexto y del escenario. Entonces, bienvenidos al mundo del despotismo ilustrado, ¿no? Aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y ojo, que está la legislación acechando y el galletón que le van a meter a Facebook está pendiente, y el galletón que se va a dar Google, están buscando dar a las vueltas como Al Capone, ¿no? por evasión de impuestos, pero en realidad hay un profundo problema con el atentado que se está realizando a plena luz del día de la privacidad de la gente. ¿Vale? Bueno, nosotros dimos un poco de planteamiento sobre cuál era la personalización, qué es lo que intentábamos con la parte de publicidad. Entonces, en base a estas premisas que estamos planteando, ¿cómo sería la publicidad del futuro? Pues en principio menos publicidad, más relevante, más personal, omnicanal, menos intrusiva e involucrará mucho más al usuario. ¿De acuerdo? En resumen, muchísima menos publicidad, pero mucho más marketing e información de valor. O sea, de verdad, ¿por qué lanzar 100 para llevar uno? Volvemos a lo mismo. Vamos a bajar un poco el volumen, pero vamos a afinar un poco el tono. Spotify es un paradigma claro, pero no es solamente Spotify, es un montón de juegos adware que hay ahora mismo, etcétera, etcétera. El contenido es muy interesante, ¿vale? Yo lo uso de manera común, pero claro, es que la publicidad es abominable. Spotify está harto de oírme black metal al 100% y la publicidad siempre es Carlos Baute o Marta Sánchez. Ya, chicos, a ver, pistas. Carlos Baute, si no me lo puedes ofrecer empalado, no me lo ofrezcas. Por Dios, que me sangran los ojos. ¿O cuál es la idea? Que te hagas premium. Oye, pues está bien pensado, ¿no? Lo que hablamos siempre. De, oye, claro, esa es la idea, ¿no? La idea, oye, mira, automáticamente yo ya asumo que la publicidad es un coñazo. No, desgraciado, tienes 700 listas. Tienes información muy rica. Y además, si me lo pides como Dios manda, yo te voy a dar información. Aunque solo sea por no verle la jeta al infraser este. ¿Vale? Fijaos que este paradigma permea la industria. Pagar por no tener publicidad. ¿Alguno de vosotros ha visto la serie esta de ciencia ficción inglesa, Black Mirror? El episodio este de 10 Million Credits. ¿Okay? Con la gente trabajando para generar electricidad y al mismo tiempo siguen gastando dinero suyo para eliminar la publicidad. O sea, esto es como aquello que decía Mauro Trialgo, ¿no? De que tú sabías que en el año de producción de Alien, Mauro, que es muy amiguete, tiene una historia, es un autor de historietas, publica en el Jueves, publica en un montón de sitios. Tiene una historieta buenísima en la que uno le dice, oye, ¿cuál es el año en que se hizo Alien? El 8º pasajero. Dice 1978. ¿No era 1980? No, 78. Joder, ¿y cómo lo sabía? Muy fácil. Las bragas que lleva Ripley justo en la escena en la que sale en medio de la S son bragas del 78. Entonces nosotros no podemos evitar hacer un ancla en lo actual cuando proyectamos al futuro. Pasa con Minority Report, con los anuncios en el metro de lo que te da la vara y tal, pero bueno, por favor, ¿a quién se le va a ocurrir esa subnormalidad en el 2000 no sé cuántos?
A los spammers, efectivamente. Eso es porque no les cuesta dinero. ¿Sabes? O sea, pivotamos en el punto actual cuando hacemos proyecciones, siempre, no lo podemos evitar, no lo podemos evitar. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de cosas, siempre pensamos en que actualmente la publicidad es una ruina y va a seguir siendo una ruina en los próximos 20 años, en términos de coñazo. Oye, no, por favor, ¿qué tal no impactar cuando sabemos que no es nuestro objetivo? ¿O qué tal entender que los impactos incorrectos no son neutros, sino negativos? Porque llevan siendo 10 años seguidos el año del marketing móvil. ¿Y los que le quedan? Porque claro, el problema es que lo que no nos importa en televisión y no nos lo tomamos personalmente, en el teléfono móvil, que no es un teléfono móvil, que es nuestro proxy digital hacia el exterior, es que es una afrenta, es un insulto, nos lo tomamos mal. Y como no tenemos ni idea de cómo ser relevantes, pues ahí estamos. El gap de realización de valor comparado con lo que había realizado la televisión en un tiempo semejante al que lleva el marketing móvil, en Estados Unidos lo han valorado en más de 20 billones de dólares. O sea, el marketing móvil, con respecto a lo que debería tener en términos de los años que tiene, va 20 billones de dólares por detrás de lo que debería hacer. ¿Vale? Entonces, además tampoco tiene que ver con la edad. Este hombre es el inventor del marketing directo, Lester Wunderman. Y entonces lo que está diciendo es, oye, mira, es que el futuro es un tema de personal advertising. ¿Vale? Nosotros teníamos la parte de direct mail, que era muy limitado, era feo y tal, pero oye, va a haber dos formas de vender siempre, el mass marketing y el personal advertising. Con esto cada vez perdiendo más y esto siendo capaz de hacerse de manera más precisa y más efectiva con el tiempo. Y el asunto es que la gente además ha perdido la relación que tenía con el vendor y lo que ha ocurrido. Ahora tienes a todos los grandes fabricantes de fast moving consumer goods intentando hacer sus propias bases de datos. ¿Por qué? Porque le han vendido la relación que tenían al canal. Y el canal que ha hecho, en cuanto ha podido, los ha destripado. Los ha triturado. Tienen ellos la relación, con lo cual se han cargado completamente, con lo cual han convencido a la gente. La propuesta de Mercadona, a mí cuando Mercadona dicen que no hace publicidad, que no hace marketing y tal, pero tú ¿de qué estás hablando? No hará anuncios, pero es maravilloso. Ha convencido a la gente de que todos los productos son iguales y que para comprar una cosa ya me la compras a mí. Y ya tienes una cesta de la compra básica que ya me encargo yo de proporcionártela. Es impresionante, impresionante. Y entonces, claro, el asunto es que el tema de publicidad singular está un poco a medio camino entre el marketing directo, el mass marketing, el marketing one-to-one, con un montón de temas que hay que realizar de reingeniería integral de la cadena de valor publicitaria. Hay una parte de habilitación, reingeniería del soporte, segmentaciones. Si estáis interesados en esto, estaré encantado de daros más información. No creo que sea el objetivo de hoy, ni tenemos tiempo. Aquí reiteramos un poco algunas de las cosas que estábamos comentando. Hay, digamos, una primera generación en la que se estaba trabajando un poco en las cosas básicas de la información, el filtrado colaborativo y todo este tipo de cosas. Aquí entramos en la segunda generación, ¿vale? Lo que yo llamo la era de la sonda. ¿Alguno conoce a esta gente, la gente de Form? Estos son maravillosos. Esta gente te snifea a nivel de paquete IP. O sea, se mete en tu paquete IP, los examina, y coge y saca un montón de características que entrega al ISP o al operador telefónico de turno. Tienen muchísimo éxito. ¿Cómo lo hace? ¿Con acuerdo de la operadora? Con acuerdo de la operadora y pasándose al cliente por allí mismo. Form, echadle un vistazo porque son encantadores los chicos. Claro, esto es gente que vive en la alegalidad, donde no hay todavía una legislación clara que proteja al usuario de las atrocidades que están haciendo y todo lo que se está levantando aquí es completamente a espaldas del usuario. Entonces, lo que habría que haber una tercera generación. Bueno, porque apela a su ego, efectivamente, que es otro driver potentísimo. Pero vamos, no te vayas a creer tú que el usuario tiene conciencia global de qué es lo que hace Facebook cada vez que va para allá. O sea, es como ir al dentista, ¿sabes? Vas allí y dices, bueno, que me quede como estoy. Entonces hay una primera generación de la generación de demasiada promesa, exactamente igual que pasaba con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, porque como rápidamente nos generamos una imagen mental, pues hay que, bueno, vamos a lograr esto, genial. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien obtenga el premio Nobel porque ha movido teleportándola una molécula de aquí a 0,2 milímetros y le dan el premio Nobel, la gente dirá, pues bueno, ¿esto qué es? Va tontería, ¿no? El problema es que tenemos la imagen de Beam Me Up Scotty y de Telepórtame arriba y de la mosca, o sea, la imagen de la teleportación la tenemos tan metida en la cabeza que cualquier otra cosa anterior nos parece como que no
como que no es nada. Y cuando ese señor le den el premio Nobel, me dice, wow, me lo podían haber dado a mí, ¿no? Ese es el problema con las imágenes mentales potentes, que generalmente hay una era de overpromise. La segunda generación, la que yo llamo de la sonda trasera, y luego una tercera en la que ya deberíamos plantear pues todo este tipo de cosas, ¿no? Soportes on demand, donde hubiera feedback, donde tú de alguna manera estuvieras involucrado y se te filtrara de manera automática porque no te interesa y porque la gente no quiere emitir cosas que no te van a llegar y que encima te van a molestar el 80 o el 90% de la publicidad. ¿Vale? Y esto además afecta, si veis, esta es la división clásica de InfoAdex, a todos los medios. Tú puedes dar publicidad dirigida ya en soportes que antes eran papel, antes eran televisión, antes eran radio, antes eran cualquiera de ellas. Todo esto, estos principios afectan a todas las modalidades actuales de comunicación. ¿Vale? Con un efecto, evidentemente, lo que queremos, una maximización del retorno, una maximización de la relevancia, menos intrusión y contenidos publicitarios realmente consumidos como temas de valor. Cuando estuve hablando en el 2009 en la DMA de San Diego sobre temas de publicidad en redes sociales, que además, fijaos, este es un análisis de Thomas Beckdahl, donde habla de que cada vez va a haber más publicidad realmente targeted. Según mi punto de vista, en el 2009, ¿qué funcionaba? Nada, el te pego menos, que era el claim de 20. Oye, no, pero es que mi publicidad es muy chiquitina y tal, y como solamente te golpeo con el puño izquierdo, pues mucho mejor. Y había unos primeros esbozos de transmedia. ¿Y qué tenemos en el 2012, el 2013? Facebook Ads, 20 Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, insert name here. Con este pedazo de nivel, ¿no? Crea un anuncio, escoge tu target, hipersegmentation, muy bien, basado en una variedad de factores: geográfica, provincia, ciudad; demográfica, género, año; y social, civil, relationship, status, lenguaje. Toma hipersegmentación, con olivas. ¿Vale? Nivelón. Selecciona un budget con un CPM, exactamente igual que la publicidad de toda la vida en los periódicos, paga por la campaña y, oye, échale un vistazo luego al anuncio. Nivelón. ¿Vale? Esto es como aquello que decíamos, ¿no? Bueno, el 2012, ¿dónde están las naves interespaciales de los supersónicos y el traslado interdimensional y este tipo de cosas? No, tenemos 20 ads. Por no mencionar, claro, otra cosa con la que hablamos Miguel y yo muchos, las redes sociales no es un entorno comercial. ¿Qué posibilidades tenemos de que nuestro anuncio, nuestro mensaje comercial pase el hecho de que nuestro cuñado ha cogido un melocotón terrible y se ha hecho fotos en pelotas estando en la piscina? La posibilidad de que pase un mensaje comercial que bate eso es cero. Cero pelotero. Volvemos al contexto. Ahí no somos receptivos prácticamente a ningún tipo de mensaje comercial. Entonces, lo que quiero decir como bottom line de todo lo que estoy planteando es que la posibilidad real de hacer publicidad dirigida en todas partes tiene ya disponible toda la tecnología. Es un problema de know-how. El problema es este. ¿Vale? El problema es Michael Jordan, no sé si alguno de vosotros sois aficionados al baloncesto, pero a lo mejor sabrá que Michael Jordan estuvo 2 años jugando en las ligas de béisbol. Se retiró, mataron a su padre, un tema horrible, el chico cogió una depresión, se retiró y se fue al béisbol. Se tiró 2 años porque además el dueño de los Bulls era el dueño de los White Sox de Chicago. Nunca llegó a pasar de las segundas ligas menores de béisbol. El mejor atleta de la historia, el mejor jugador de baloncesto del mundo, nunca pasó de ser un secundario en las ligas de béisbol. ¿Quién está abordando todo lo que se está haciendo ahora? La gente que estaba trabajando en publicidad tradicional. Y antes estábamos jugando a baloncesto y ahora estamos jugando a béisbol. Ha cambiado el juego completamente, los skills son completamente distintos. Y ese es el bottom line, a mi juicio, de por qué no se ha podido esto, por qué hay 20 billones todavía por ejecutar en marketing móvil, porque las skills son distintos. Y eso no quiere decir que sea un mal profesional, no, perdona, el mejor atleta de la historia. Pero es que ha cambiado el juego. Y cada juego demanda un skill determinado. Y por eso hay jugadores de béisbol que son gordos como chacinas, porque en el béisbol lo que cuenta es la coordinación ojo, bate. No lo rápido que seas. ¿De acuerdo? Entonces los skills son diferentes, los temas son completamente diferentes. Entonces es un problema de know-how personotécnico, que no está en manos de los players habituales de la industria. Y personalmente yo creo que el cliente está preparado. Esto es un extracto de una RFP que nosotros hemos recibido de un cliente como Telefónica para hacer publicidad personalizada a unos niveles de tamaño espectaculares, de centenares de millones de clientes. Y espero haberos
transmitido algo en el ratito que he estado aquí y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo lo que quería, aprovecho y rompo yo el fuego y sí es cierto que hemos hablado muchas veces. A mí lo que me sigue fascinando es cómo la publicidad se autosuicida, Sí. ¿no? Por decirlo en un término absolutamente incoherente. Pero la prueba de lo que tú mostrabas muy bien con Spotify es cómo aprovecho la saturación publicitaria, cómo aprovecho que todo el mundo está harto de la publicidad para crear un modelo y generar un modelo de negocio de pago por no publicidad. O sea, es que eso ya debería haber sido el mejor signo para decir este modelo está bastante... Es que es todavía más esquizofrénico que eso, ¿vale? Tú imagínate que eres el cliente, tú imagínate que este buen caballero es el anunciante, ¿vale? A ti te estoy diciendo que, oye, quítame el coñazo de encima, págame y lleva esto, y a ti te estoy diciendo, es un formato de puta madre que está recibiendo 20 millones de personas donde están prestando atención, no sé. Y además es que Spotify es un ejemplo claro, porque me puedo poner yo a mí de ejemplo claro, pero es que la mayor parte de los juegos adware, todos los free game, todo este tipo de cosas están basados en el mismo principio. Por defecto la publicidad es un señor coñazo. Pues a ver, no, el problema es que es un coñazo bueno relevante, pero no es intrínsecamente un coñazo. La política es mala porque los políticos españoles son particularmente lamentables, pero la política es un noble arte llevado además históricamente por lo mejor de cada casa. Es que hay una trampa semántica ahí que es impresionante. Eduardo Mandinovitia, que tú lo conoces, siempre me dice que, y él ha trabajado 25 años en medios, que el mayor error de la publicidad es no saber transmitir lo que está pagando, todo lo que nos está facilitando. Eso es. Siguen con el discurso del GRP, pero son incapaces de transmitir y convencer socialmente los beneficios que generan. ¿Tú sabes los pequeños dramas cognitivos que solucionan todos los días la publicidad? Cuando tú vas a un sitio y tienes una oferta de 400 cosas, tú imagínate que tuvieras que pensar cada una de las cosas que tienes y tuvieras que hacer ese tipo de cosas. Es que tu vida sería un colapso cognitivo, o sea, no podrías hacer nada. No podrías hacer nada. Y con Eduardo Eduardo me cae muy bien porque además es muy buen profesional y tenemos siempre la misma discusión, pero él es muy partidario de vamos tranquilamente, poco a poco, y en 60 años esto habrá cambiado y tal. Joder, Eduardo. Pero si estáis en la hecatombe, si estáis en Fukushima, o sea, ¿qué hace falta que pase para que os dé un shock? Ahora mismo la inversión publicitaria, si no recuerdo mal, está en niveles del 96. Sí, a niveles del 96. Pero cayendo una media de un 20% anual. O sea, perdón. Yo la principal conclusión que saco de tu ponencia, que ha sido muy interesante, por cierto, es que existe la tecnología y lo que falta es el know-how, ¿no? Sí. Para llevar a cabo una correcta una personalización, ¿no? Por simplificar el término. Entonces, obviamente no tenemos tiempo, pero ¿cuál es la tecnología? Ejemplos de tecnología y áreas de formación en cuanto al know-how. Obviamente no nos vas a dar aquí el know-how necesario, pero sí cuáles son las áreas. La tecnología hay decenas. Por ejemplo, hay 200 plataformas ya que son capaces de dirigir multicanalidad, gestionar perfiles, soportar temas. O sea, no es como hace 10 años, por ejemplo, que nosotros teníamos auténticos problemas. Ahora ya hay 50 plataformas multicanal. O sea, la tecnología está ahí, de verdad. En el momento en que, por ejemplo, los software de composición dinámica, hay muchos software de composición dinámica para hacer, por ejemplo, documentos en tiempo real. ¿Vale? Si alguno de vosotros conoce los sistemas de artes gráficas, pues conocerá que hay un montón ya de compositores, DocOnes, etcétera, etcétera, que son capaces de generar documentos dinámicos. Si es que la tecnología está. O sea, la capacidad tecnológicamente de hacer eso está. Falta toda la parte de personotecnia, y personotecnia es una disciplina complicada y muy liosa y que además solamente he podido tratar de manera presuperficial. El problema es que no hay un corpus todavía escrito. Yo escribí el primer libro sobre la materia en el 2004, pero yo soy un matado, yo no soy Philip Kotler, no hay un corpus ya generado. Lo más parecido es el Marketing One-to-One, que es de Pepperson Reyes, que es del 93 y que además solamente se centra en la parte de marketing y que realmente la parte, por ejemplo, de perfilado no tiene ni idea, en la parte de gestión contextual no tiene ni idea y es más una idea, digamos, conceptual que algo hands-on. Entonces, el problema auténtico es que yo llevo 12 años trabajando y he generado un montón de corpus
pero no he sido capaz de llevarlos al mercado todavía. Mira que doy clases en un montón de sitios y tal, pero es que es algo lento. Tendría que haber algún tipo de académico que recogiera esto y lo dejara ahí y se convirtiera en una especie de corpus generalizado, porque de verdad la tecnología está. Cualquier, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Zombie es perfectamente capaz ahora mismo, lo que pasa es que no tienen el know-how de cómo hacerlo, de hacer vídeo on demand en tiempo real basado en perfil, sin ningún tipo de problemas. Pero es que no saben criterios, no saben segmentación, el recomendador que han comprado es un recomendador de segunda generación, no sé si han comprado Gini o algo por el estilo, está basado en contenido, no es client-centric, o sea, es otro tipo de problemas diferentes. Pero la tecnología está disponible, ¿verdad? La tecnología está absolutamente disponible. Es un problema de know-how. Es un problema de know-how y es un problema de que yo soy un matado y no he sido capaz de transmitir esto al mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Y no ha habido nadie que realmente tenga capacidad de llevar esto al siguiente nivel, que haya cogido la bandera y haya podido hacer llegar esto. Yo tenía una pregunta sobre un tema que has pasado por encima antes. Casi todo ha pasado por encima. Bueno, sí, pero con respecto al tema de la crisis, ¿no? Que es coyuntural, que tenemos, por lo general los clientes, las marcas están hablando del poco dinero que hay, ¿no? Y yo estaba pensando que todo este conocimiento del que tú estás hablando, que está a nuestro alcance, toda la tecnología de la cual podemos disponer, ya sé que es muy difícil, no te voy a pedir un presupuesto, pero Sí. ¿qué coste supone? Es decir, implementar todo este tipo de herramientas que tú nos has, digamos, trazado aquí, porque al final uno de los problemas que yo veo en las marcas es el cortoplacismo. Entonces, tú lo que estás hablando es tirar todos los libros que tenéis, todo el conocimiento que tenéis y empezar a replantearos cómo afrontáis el mercado, según el producto de cada cual. Pero el problema es que la gente está pensando en ¿qué hago hoy para vender mañana? Es una pregunta buenísima, es como un Kinder sorpresa, hay 4 preguntas en una. Pregunta número 1. A mí me gustaría, si alguien es capaz de responderme a la paradoja de por qué, si se supone que publicitariamente tú haces publicidad para vender más, por qué cuando se cortan los presupuestos y hay poco dinero, lo primero que se quita es de la publicidad. ¿Alguien me lo puede responder? Porque no está justificada el retorno. Muy bien, fenomenal. Además, los dos son correctos, los dos son correctos. Los dos son correctos, efectivamente. Tiene un margen de mejora bastante amplio y a la hora de poder articular cuál es el retorno real efectivo. Entonces, ya partimos de esa base. El primer proyecto que yo hice para NH, que fue una segmentación para el sector de ocio, costó 10.000 euros. El último proyecto que hicimos justo antes de que quebraran miserablemente por inflarse como globos y ahora está sus por todos lados, eran 7 cifras. Entre esos dos extremos, depende de lo que quieras hacer, es un tema pequeño, muy concreto, puntual y tal, y otros que quieras hacer una transformación global de la compañía. Porque eso es estrategia. O sea, McKinsey ha convencido al mundo de que la única estrategia que es la estrategia financiera. Y no, es que el marketing es tan estratégico o más que las finanzas. O sea, en el marketing tenía que estar el más listo de la compañía. Y con esto estoy diciendo levemente que muchas veces las compañías no entregan ese nivel de responsabilidad al director de marketing, lo cual creo que es un error. O sea, no sé si era el propio Drucker, no sé quién era aquel que decía que las funciones de la compañía son innovación y marketing, todo lo demás son costes. O sea, la parte de marketing, o aquello de que el marketing es demasiado importante para dejarse a la gente de marketing. Y el auténtico problema ahí es que no hay una consideración estratégica del marketing. No hay una consideración estratégica al nivel de todo lo demás. Y el problema es que España en concreto, el mundo en mayor, pero España es bestial. España sacrifica todo en el altar del mes que viene. Y además se compran un problema gordísimo a largo con tal de que les quiten un problema pequeño de corto de delante. Pero es que además yo creo que la publicidad en España se ha construido sobre la intuición de una serie de iluminados o gurús de la publicidad. Entonces, que no han basado sus criterios y sus campañas y sus productos, no lo han basado en datos. Hace falta más científicos y menos vendedores de crecepelo en general en la publicidad. Lo que decía Dan Zarella, no quiero más unicornios ni arcoiris, quiero data scientists en los departamentos de marketing. Y estoy plenamente de acuerdo. Es que es una ciencia, macho.
Y nos lo han intentado vender. Y además el problema es que hemos pasado de una orgía romana a un monasterio trapense, que es lo que te estoy diciendo. O sea, hace 5 o 6 años eso era un festival de luz y de color y hemos pasado a un entorno en el que no hay ni lo más mínimo, no es que los presupuestos se hayan constreñido, es que a veces han desaparecido y nada de lo que se podía hacer se ha ido a ningún sitio. Entonces, efectivamente, pasa por un reposicionamiento mental, tanto en los dueños de las grandes compañías y los anunciantes, como dentro de las propias agencias, de cuál es el rol real de la publicidad. Yo creo muchísimo en la publicidad. Yo he tenido grandes peloteras con Eduardo, porque hace 4 o 5 años era muy agresivo, cuando en realidad con lo que era agresivo es cómo se estaba haciendo la publicidad, no con el concepto de publicidad. Porque la publicidad, de verdad, es un salvavidas, cuando está bien hecha, es un salvavidas cognitivo espectacular. Sí, perdón. Bueno, Javier, lo primero, gracias por la ponencia, que estaba interesante. Muchas gracias. Me gustaría saber tu opinión sobre las agencias. Yo trabajo en Ver Noticias y en parte trabajo con muchos tipos de agencias. Agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de... Sí, el futuro de ese tipo de compañías que se dedican a la comunicación. Me gustaría saber en qué medida tú crees que este tipo de empresas ayudan a los clientes o cómo pueden hacerlo para mejorar, ¿no? También tienen este defecto que tú has comentado. ¿Qué respuesta quieres? ¿Una cariñosa o, La que... o una...? Me mira aquí Miguel como... vamos a dejarlo en que van a pasar por una reconversión que ríete tú de la naval. Que van a pasar por una reconversión que ríete tú de la naval. O sea, por ejemplo, es que las agencias de medios, es que directamente su sentido de negocio, su modelo de negocio, es que se ha desaparecido. Ha desaparecido. Su sentido de negocio era arbitrar entre 2 entornos y uno de ellos está muerto. Porque además el dinero que teóricamente no le cobraban por los servicios de valor añadido al anunciante lo sacaban del medio. Pero es que el medio está más seco que el desierto de Atacama. Fin de game over. ¿Sabes? Y entonces, mira lo que ha pasado en Avast, mira lo que ha pasado en esto. O sea, van a pasar por una reconversión terrible. Y el problema es que cuando llevas dándole pescado a una foca 20 años porque salte un aro, es muy complicado decirle, no, ahora lo que toca es bailar flamenco. Es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Entonces, yo personalmente creo que y fíjate, a nivel estratégico, yo creo que la gente lo ve y son capaces de... El problema es cómo transmitirlo a los inmensos esquemas, y además de los inmensos esquemas de costes que se han construido para soportar un negocio que es que sencillamente ya no existe. No, o sea, yo creo que la mayor parte de ellos... si las que sobrevivirán previo a una reconversión bestial. Y yo creo que el negocio de la publicidad seguirá existiendo, pero el formato que hay actualmente no tiene ningún sentido. Y la separación clásica entre agencias de relaciones públicas, publicidad, también desaparecerá, marketing. Ahora con lo digital quizá hay una transformación. Claro, es que por ejemplo, que eso se separar entre on y off, y es que no tiene ningún sentido ya. Es que la mayor parte de las categorías que se han ido creando durante el periodo clásico, yo creo que van a ir desapareciendo por su propio peso. Sin embargo, creo, por ejemplo, las relaciones públicas, además me he leído los libros de Al Rice y me he leído todo este tipo de cosas y creo que... Pero claro, es que eso queda en la parte del brand, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Te acuerdas que estaba hablando en la parte del brand? En la parte de relevancia está todavía... es más importante y es donde es el desierto de Atacama. Entonces yo creo que personalmente se irá abriendo un desplazamiento de valor ahí y seguirá existiendo todo este tipo de cosas, pero ya no soporta el peso del... Es como los clubes de fútbol, es como en tantas y tantas cosas que se dimensionan para un escenario concreto, cuando el escenario cambia, se tienen que redimensionar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Gracias a los que estáis con el streaming y a los que estáis aquí. Y ha sido un placer. Y hasta Saludo el próximo para... Apple Tribute. Gracias. Gracias a todos.